Chicos, buenos días con todos. Bueno, esta es nuestra última semana, así que aprovechar este tiempo, estos 8 semanas que hemos estado trabajando y ustedes estudiando y repasando todos los temas, eh, decirles que el esfuerzo de cada uno, ¿no? Se va a ver al final. Entonces, si alguno todavía no ha alcanzado de repente la puntuación que ha querido, ¿no? Con mucho esfuerzo, así como todos los peruanos somos, vamos a poder lograr lo que queremos, ¿ya? Entonces no se desanimen si alguno no ha logrado lo que ha pensado. Eh, la vida está hecha de cosas así y recién estamos empezando, ¿no? Lo más importante es no desanimarnos y seguir adelante, ¿ya? Entonces, esta última semana, vamos a compartir todavía esta aula virtual, así que vamos a empezar un tema y el último tema de estas 8 semanas que son los hongos, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito sobre los hongos, ¿ya? Les voy a mostrar la pantalla un ratito. Ya chicos, entonces hay que seguir adelante y muchos éxitos. Ya el día jueves ya nos despediremos oficialmente, ¿ya? Entonces, terminado nuestro curso y todo eso, y solo les quedaría repasar y recordar algunas cosas, ¿no? Entonces, ya lo más importante son las cosas más básicas, no se les va a pedir mucho. Entonces, ustedes recordar y todo lo que hemos visto, ¿ya? ¿Se ve mi pantalla? Chicos, ¿se ve mi pantalla? Hola. Sí, excelente. Ya, muy bien, muy bien. Ya, dentro del contenido de los cursos, en esta última semana nos toca este tema sobre la micología, ¿ya? Historia de los hongos, las características, los mecanismos, la morfología, la reproducción, la nutrición, crecimiento y clasificación. ¿Ya? Entonces, para el siguiente examen, que es el cuarto examen, ¿ya? Van a darlo desde el tema 7, que es raíz, tallos, hojas, flores y frutos, que vimos también grandes rasgos, que son temas muy amplios y lo hemos juntado en uno solo, ¿ya? Entonces, van a dar el tema 7 y el tema 8. ¿Ya? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es repasar los temas, las preguntas, ¿no? Recordar un poquito como algunas preguntas muy básicas que hemos visto, así que no se preocupen. Son cositas muy elementales y que vienen, pues, ¿no? Siempre en los exámenes. Y espero que ya para este examen puedan sacar la mayor nota posible. Lo único que tienen que hacer es repasar y recordar algunas cositas que decimos en las clases, leer las separatas y todo eso. Ya, entonces eso más que todo y vamos a empezar entonces ahora con este tema que es la micología, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos en la clasificación, ¿no? Sobre la biología, hablamos sobre la micología, ¿no? Entonces, la micología, como dice ahí su nombre, es el estudio de los hongos, ¿no? Entonces, esto viene de las palabras griegas, casi todas las palabras que nosotros conocemos o estudiamos vienen ¿no? de estas palabras griegas, que significa mi, que es hongo, ¿no? Más logos, que es estudio, discurso, tratado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el estudio de los hongos, ¿no? Entonces, etimológicamente se puede decir que es el estudio de las setas, que también se le conoce pues a estos hongos, ¿no? Estos hongos. Entonces, viendo pues esta característica importante de los hongos, ¿no? Podemos encontrar pues que estos hongos son clasificados o son mencionados, ¿no? ¿No? Dentro pues ¿no?
uno de los 5 reinos, ¿no? Que nosotros ahora se tiene una nueva clasificación de los reinos, ¿no? Dentro de los 5 reinos podemos agrupar pues a estos hongos, ¿no? Como el reino fungi, ¿no? El reino fungi, ¿ya? Entonces se puede agrupar a estos organismos vivos como el reino fungi, ¿no? Eh, entonces, en realidad no son pues ni organismos vegetales ni animales. Bueno, se puede decir pues que este reino fungi, bueno, tenía pues antiguamente estaba clasificado dentro del reino vegetal, pero con estudios ya más actualizados, ¿no? Y vamos a ver las diferencias entre las células vegetales y células animales y el de, de los hongos, ¿no? Vamos a ver que estos organismos vivos, ¿no? Van a cumplir pues una función muy importante, ¿no? Ya, esa función muy importante está acá, ¿no? Que es la relación entre ellos mismos, ¿no? La relación que existe entre ellos mismos, ¿no? La reproducción, vamos a ver también ese tipo de reproducción, qué tipo de reproducción tiene, y la nutrición, cómo se alimentan estos microorganismos, ¿no? Estos organismos, no microorganismos. Ya, ¿por qué les menciono también microorganismos? No, porque como vemos acá, los hongos, ¿no? También son, vamos a encontrar pues esta clasificación en organismos unicelulares, ¿no? Como las levaduras y los mohos, y los organismos pluricelulares como las setas o mohos, ¿no? ¿No? Y ahí vamos a encontrar pues ahí, ¿no? Por ejemplo, acá Profesor, encontramos, disculpe, no se le escucha. ¿no se me escucha? Y ahora se escucha. Hola, hola. Sí se Chicos, ¿me le escuchan? escucha, profe. Ya, a ver, a ver, a ver. Ahora, a ver, ¿quién me dijo no se escucha? Luis Ángel, a ver, ¿se escucha ahora? Luis Ángel, ¿o quién? ¿Se escucha, chicos, o no? Ya, entonces les decía, ¿no? De estos microorganismos o organismos, vamos a ver pues que va a existir pues diferentes tipos de organismos, como las levaduras, ¿no? Las levaduras, los mohos, ¿no? Y también vamos a encontrar pues a las setas, ¿no? O los hongos, acá, por ejemplo, que podemos ver. Ahora, estos hongos, ¿no? En una primera clasificación consideraron que eran casi 100.000 tipos de hongos, ¿no? Pero en la realidad, pues ahora han sobrepasado esa cantidad, ¿no? Ahora son más de 1.500.000 tipos de hongos, ¿no? Entonces, imagínense qué cantidad de hongos hay en la superficie terrestre y cuántos de ellos, pues, nosotros utilizamos, pues, en nuestra vida diaria, utilizamos o ayudan, pues, al proceso de descomposición de materias orgánicas, ¿no? O utilizan, pues, este tipo de materias, ¿no? Bueno, las levaduras, por ejemplo, ¿no? Que son muy utilizadas, pues, en el proceso de fabricación del pan, en el proceso de la fabricación de cerveza, pues, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar muchas levaduras, ¿no? Muchas levaduras. Ya podemos encontrar muchas levaduras, ¿no? Y también, pues, estas levaduras, pues, son organismos unicelulares, ¿no? Entonces, hay estos compuestos que nosotros conocemos, ¿no? ¿Ya? Ahora, los mohos también, pues, podemos encontrarlos o podemos verlos en diferentes organismos, ¿no? ¿Sí? No sé si alguna vez ustedes han visto los mohos, ¿no? Y vamos a ver por acá, justo les estaba presentando a sus compañeros mohos, mohos en alimentos, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, acá,
¿no? ¿Alguna vez han encontrado pues estos componentes en los tomates, en las naranjas? ¿Ven? Entonces, esos son un tipo de hongos, ¿no? Que presentan en las fresas, por ejemplo, miren, ¿no? En este pan, por ejemplo, que, ¿no? Imaginen, ¿no? Esos tipos de mohos podemos encontrar y podemos determinar, pues, que están presentes, pues, en toda materia que nosotros podamos encontrar. ¿No? Acá, por ejemplo, estos pelitos que presenta esta fresa, ven cómo se va, ¿no? Va apareciendo, ¿no? De un momento a otro, porque estos microorganismos, organismos que están presentes, ¿no? Van a estar, pues, en cualquier estructura orgánica, ¿no? Y no solamente van a estar presentes en cualquier estructura orgánica, ¿no? Por ejemplo, acá este tipo de organismo pluricelular, ¿se acuerdan que era pluricelular? Pluri, pluricelular, ¿qué es? Varios. Varias células, ¿no? Entonces, miren, acá, por ejemplo, están sobre una superficie, ¿no? De una piedra o de una madera, ¿no? Entonces, ellos se desarrollan de acuerdo al medio donde haya, pues, estos nutrientes o se desarrollen su proceso de nutrición, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar esas características, ¿no? De estos hongos. Y como vemos, en estas estructuras pluricelulares, ¿no? Van a estar compuestas por muchas células que agrupan, pues, ¿no? En forma de filamentos, ¿no? O hilos largos, ¿no? Y finos llamados hifas, ¿ven? Estos como pelitos blancos que van desarrollándose como hilos, eso se va a llamar hifas, ¿no? ¿Ya? Y estas hifas van a eliminar ciertos, esporas, ¿no? Esporas, ¿se acuerdan qué era? ¿No? Eran organismos, ¿no? Reproductores que no necesitan ser fecundados, ¿no? Y entonces estos eliminan estos puntitos, como ven acá, estos puntitos que ven acá, ¿no? Que se están notando acá, ¿ya? Por el proceso de esporulación van a caer otra vez en la tierra y van a salir otras, otras setas, ¿ven? Acá, por ejemplo, de repente, más grande, perdón, ha esporulado, ¿no? Ha eliminado estas esporas, ¿no? Ha caído en la tierra y ha empezado a salir estos de acá, estos chiquititos, ¿no? Entonces ahí está ese proceso de esporulación. No necesita germinación, ¿no? Por esporulación se ha desarrollado este tipo de organismo, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar pues esta característica muy importante sobre los hongos, ¿no? Los hongos. Ahora, cuando hablábamos de ese proceso de relación, ¿no? De ese proceso de relación, ¿no? Que se desarrollan entre estos tipos de hongos, ¿no? Ese proceso de relación va a permitir, pues, un intercambio, ¿no? O va a haber un sistema de reproducción, ¿no? Se van a relacionar entre estos tipos de hongos, ¿no? Y va a haber, pues, una reproducción, ¿no? Y este tipo de reproducción va a ser de dos tipos, ¿no? Y ya lo vamos a ver más o menos más adelante. Ahora, la nutrición también va a ser un tipo de nutrición característico, ¿no? Entonces, como son organismos heterótrofos, ¿no? Entonces van a tener un sistema de nutrición importante. Ahora, estos hongos, pues, ¿no? Pueden estar formando, pues, una pared celular, ¿no? ¿Ya? Y esta pared celular no tiene pues clorofila. Ya lo vamos a ver en las características importantes que presenten estos hongos, lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver. Bueno, algunos hongos pues son comestibles, ¿no? Entonces, dentro de esos hongos comestibles podemos encontrar pues estos hongos, por ejemplo, los champiñones, ¿no? ¿Conocen los champiñones? Hola, ¿conocen los champiñones? A ver, les voy a mostrar acá.
¿no? Hongos comestibles, justo les estaba mostrando a sus compañeros. Ahí está. Los hongos comestibles, podemos ver acá varias imágenes de hongos comestibles. ¿Ya? Y acá vamos a encontrar pues estos hongos comestibles, ¿ven? Miren, las setas que son las que tienen mayor resistencia a cambios de temperatura, humedad, ¿no? Los otros son un poco más sensibles, los champiñones mismos también son un poco más sensibles a esos cambios, ¿ya? Pero hay otro tipo también de hongos comestibles, entonces podemos encontrar pues la melena de león, otros hongos comestibles, ¿no? Por ejemplo, acá están pues estas son las setas, o las ostras que nosotros conocemos, y que hay varias personas, ¿no? En los lugares donde están, por ejemplo, acá en el Valle Sagrado hay muchas empresas que se dedican a la producción de estos hongos, ¿no? Ya, entonces ahí podemos ver, miren, acá están los champiñones, estos tienen que tener pues una humedad y un control de temperaturas adecuado, ¿no? ¿Ven? Acá, por ejemplo, ¿ven? Están en un sustrato, ¿no? Puede ser en maíz o en otros nutrientes donde crecen, ¿ven? Y necesitan luz, humedad y como ven, todo está cerrado, ¿no? Entonces, es importante tener pues este tipo de crecimientos. Ya acá, por ejemplo, ven, en ambientes cerrados, ven, acá todo es en ambientes cerrados. Ya, bueno, no quiere decir que son los únicos, hay otro tipo de hongos, pues acá, por ejemplo, acá miren, hay varios, ¿no? Varias variedades de hongos, ¿ven? Que son comestibles, pues. Hay uno que es la melena de león también, ¿ya? La melena de león, ya que tiene una característica muy particular, ¿no? De verdad parece melena de león, ¿no? Entonces acá está, ¿ven? Ya, entonces miren, imagínense estas características de estos hongos, ¿no? Y crecen en cualquier, ¿no? Es un bosque, miren, por ejemplo, y está ¿no? Tienen las condiciones. Pero si nosotros queremos producir en mayor cantidad, miren, acá está encima de un árbol, por ejemplo, ¿ven? Entonces crecen en donde haya pues los nutrientes adecuados, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar muchos de estos hongos comestibles. No sé si a algunos les gustará comer hongos comestibles, pues, pero en las pizzas, pues ustedes comen pues esos hongos comestibles, ¿no? ¿No? Las pizzas y todo eso. Ya, también podemos encontrar en productos ya procesados como los quesos, ¿no? Por ejemplo, el queso o Roquefort es un tipo ¿no? Un tipo de queso que es muy caro, ¿no? No es barato, creo 100 gramos está a 70, 80 soles, ¿ya? Imagínense este queso que es donde se encuentra pues el hongo, ¿no? Un hongo, un tipo de hongo que se llama Roqueforti, ¿no? Entonces ahí hay un hongo que se presenta pues en esa estructura, ¿ya? Y este queso, el queso azul que le llaman, ¿ya? Entonces podemos encontrar pues esta variedad de hongo, ¿no? Bueno, por acá debe estar el nombre, ¿no? Es un queso, pues, ¿no? En la cual se trabaja con este tipo de bacteria o hongo, ¿no? Mayormente se le conoce como hongo, como el Penicillium roqueforti, ¿no? El Penicillium roqueforti es un tipo de hongo, ¿no? Que está presente, pues, en este tipo de quesos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a algunos no les gustan los quesos madurados, por ejemplo, el queso andino y todo eso, ¿no? Por el olor muy fuerte, ¿no? Y este queso también presenta un olor un poquito fuerte, pero el sabor es un poquito más ácido, ¿no? Entonces, esto lo utilizan mayormente en comidas y no se come directamente, ¿no? Entonces, ahí está este tipo de queso, ¿no? Acá presente, ¿no? Se ve feo, pero es bien caro. Son quesos madurados, un tipo de quesos madurados. No, es diferente a un queso fresco, porque el queso fresco tú lo comes, ¿no? Ni bien lo haces, lo comes directamente, ¿no? Mientras un queso madurado pasa un proceso de maduración, por su nombre mismo, ¿no? Madurado, pasa un proceso de maduración. El queso andino, por ejemplo, pasa un proceso de maduración de 20 a 30 días para adquirir ese sabor y olor característico, ¿no?
Y hay otros quesos que maduran más, pues más tiempo. Ah, ya nos hemos ido a otro tema. Ya ahí está el queso Roquefort. ¿Ya? Entonces ahí están, los hongos son aprovechados, ¿no? Y no solamente son aprovechados en la alimentación y todo eso, ¿sí? Ajá. Profe, ¿y en qué no sé? Ah, porque tiene pues proteínas, tiene nutrientes y todo eso, ¿no? Hay mucha gente que consume pues los champiñones, ¿no? Tiene eh, bastantes vitaminas, ¿no? Entonces, algunas personas, por ejemplo, que no consumen carne, utilizan pues este tipo de hongos como si fuera pues un tipo de carne, ¿no? ¿No? Presentan pues esa estructura, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar pues estos tipos de organismos que presentan este tipo de estructuras que presentan pues estos sombreros que parecen pues tipo carne y todo, y los tallos y todo eso, ¿no? O sea, tienen una estructura en la cual es aprovechada todo, ¿no? Y lo comen las setas, por ejemplo, lo pueden comer como carne, o también lo utilizan como harina para producir algunos productos, ¿no? Imagínense consumir pues un tipo de pan a base de hongos, ¿no? De este tipo de hongos que han sido pues secados, han sido molidos y se obtiene la harina y eso lo puedes mezclar con la harina de trigo y puedes generar un producto, ¿no? Bueno, ya, bueno, eso puede ser un producto, un proyecto de titulación de alguno de ustedes, ¿no? Entonces se utiliza y ahora, pues, ahora que no hay turismo, las empresas que se dedicaban a esto vendían bastante porque la gente, ¿no? Los veganos, las personas, que, bueno, que no comen carne, consumen bastante este tipo de alimentos, ¿no? Y de repente a nosotros nos parece feo y todo eso, pero la gente que mejor se alimenta, pues son los extranjeros, porque ellos consumen bastante este tipo de productos orgánicos, que no tienen muchos contaminantes, muchas cosas de esas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos hongos, ¿no? Ahora, no solamente lo encontramos, pues, estos hongos en los alimentos, sino también, ¿no? ¿No? Hay hongos que son muy perjudiciales para la salud, ¿no? En la piel, por ejemplo, a veces nos sale, pues, cuando no tenemos una buena higiene, nos sale hongos, pues, ¿no? Sobre todo a los varones, creo que por mucho jugar, ¿no? Hacer deporte ¿no? Nos sale, pues, honguitos ahí, ¿no? Desarrolla, entonces tienes que comprarte una crema antimicótica, ¿no? ¿No? Es un tipo de variedad ¿no? De hongos que se presenten en la piel, ¿no? Y pues causa escozor, ¿no? Causa picazón, pues y si no lo tratas, pues te puede llegar hasta las uñas y todo eso y genera pues unas cosas muy terribles, ¿no? Entonces hay que tratar de cuidarnos y también eliminar pues eso, ¿no? Y en los pulmones también si entran pues, ¿no? Una variedad de hongos que generan pues estragos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la medicina, pues los hongos se han utilizado bastante, ¿no? Los hongos se han utilizado bastante. Y podemos ver, pues, por ejemplo, este hongo, el penicillium, ¿no? El hongo penicillium. eh, la penicilina, pues, ¿no? Está a partir, pues, de este hongo, ¿no? ¿No? Que es un tipo de antibiótico, ¿no? Que se utilizaba, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver el penicil, ¿no? Es un tipo de hongo ¿no? Fungi, ahí está, el penicilio, ¿no? Que fue utilizado, ¿no? ¿No? A partir de este se creó, pues, por Albert Fleming creo que era, ¿no? Penicillin Fleming creo que era. Ajá, Fleming, ¿no? Que determinó, pues, quien descubrió la penicilina, ¿no? A partir de este hongo, ¿no? Este hongo que fue creado, ¿no?
eliminar ¿no? Para tratar pues algunas infecciones y todo eso. Bien, entonces los hongos son muy importantes en nuestra naturaleza y genera pues mucho, ¿no? Mucho desarrollo. En la industria alimentaria se utiliza bastante, en la medicina ya estamos viendo que por Fleming, ¿no? Que desarrolló, ¿no? Consumimos setas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, hay muchas empresas dedicadas a esa producción. Ahora, en Sudamérica, en esta parte del continente, ¿no? Los mayores productores o que trabajan con hongos, ya es en Colombia, ¿no? Entonces, en Colombia hay muchas empresas que trabajan, ¿no? Que trabajan con estos hongos, ¿no? Con las setas, sobre todo, porque son más resistentes que el champiñón, que la melena de león y otro tipo de, ¿no? Entonces, estas ostras que son más resistentes porque se tienen que trabajar en ambientes cerrados, con humedad adecuada, tienen que utilizarse sustratos, por ejemplo, la paja, ¿no? El maíz y todo eso, ¿no? Si tú les das humedad y les das ¿no? Los nutrientes adecuados, ya estos hongos se desarrollan y crecen, ¿no? Pero hay que germinarlos, hay que sembrarlos, ¿no? No hacen así de la nada, ¿no? Bueno, se trabaja con estos hongos, ¿no? En cámaras todavía de desarrollo de las esporas y se siembra pues en bolsas, ¿no? Colgadas y todo eso. Bueno, les puedo mandar imágenes y todo eso, cómo se trabaja con estos hongos, así que si alguien está interesado, ¿ya? Entonces ahí pues tengo un amigo que trabaja con este tipo de organismos, ¿no? De organismos, los hongos. Bueno, en la historia de la micología, ¿no? Vamos a encontrar pues que la micología médica sobre todo, ¿no? Se indicó pues que en el año 1835, imagínense, ¿no? Fleming también descubrió la penicilina pues como un antibiótico importante, ¿no? Para ciertos tratamientos, ¿no? Cuando descubrió que la muscardina es el gusano de seda, era producido por un hongo, ¿no? Entonces acá está, miren, aquí está el gusano de seda, ¿no? Y en su estructura ven que tiene, ¿no? Un hongo que se llama Beauveria baciana, ¿no? Entonces, estos fueron los primeros en encontrar, pues, este tipo de hongos. Y ahora, bueno, no solamente hay, ¿no? Estudios, ¿no? Desde la antigüedad, que el hombre estaba muy preocupado pues, por la producción de alimentos, ¿no? Entonces, los primeros escritos sobre la historia de la humanidad dan cuenta que el hombre comenzó a preocuparse, ¿no? De las pérdidas ocurridas en las cosechas por los hongos. Y hemos visto, ¿no? ¿Qué tipo de hongos atacan a los alimentos, ¿no? Entonces, imagínense ahora que los alimentos pues están ahí y ustedes van a producir y van a encontrar, ¿no? Este tipo de producción a gran escala o producción en parcelas ¿no? O producción orgánica y todo eso, van a luchar pues con estos microorganismos, los hongos, ¿no? Diferentes tipos de plagas y todo eso, y eso va a repercutir pues en el producto, ¿no? Y eso al final repercute en la sociedad, entonces ahí va a haber pues este estudio, ¿no? Entonces en la historia del hombre, ¿no? Hay muchas personas que han trabajado o han estudiado, ¿no? A estos hongos, ¿no? A estos hongos. Listo. Bueno, así hablamos un poquito de la historia, ¿no? Cómo se desarrolló y también cómo han ido desarrollándose estos hongos. Entonces, los hongos son organismos eucariotos, ¿no? ¿Qué quiere decir eucariotos? A ver, alguien que me recuerde qué es un organismo eucarioto. Eucarioto. A ver, ¿qué es un organismo? A ver, Gonzalo, ¿qué es un organismo eucarioto? Gonzalo creo no está, se ha ido a desayunar. Los que producen su propio alimento, creo. ¿Qué?
Eucarioto, no, esa es otra clasificación, que ese es autótrofo, ese es autótrofo. A ver, ¿qué era un organismo A ver, una señorita. Merly, a ver, Merly, ¿qué es un organismo eucarioto? Nada. Alfredo, Alfredo también no está, creo, ¿no? ¿Dónde estarán estos chicos? Ya, Jorge Luis, Josué, Tocayo, nada. Fran, nada. ¿Dónde están estos chicos? José Luna, Profe, tampoco. ¿Qué? profe, ¿has dicho eucarioto o eucariota? Es lo mismo, pues, eucariota, eucarioto, sí, claro. ¿Qué es un organismo eucariota? Entonces, eucariota. Es una célula vegetal que tiene un núcleo definido. Ah, claro, es un organismo que tiene núcleo. Pues en la clasificación de las células podemos ver, ¿no? Entonces ahí podemos ver, casi digo Nancy también, ¿ah? Casi digo ya Nancy también está, todos nos acompañan las clases. Ya, entonces estos hongos son organismos eucariotos que tienen núcleo, pues, ¿no? Y como tienen núcleo, acá dice, y cada uno tiene al menos un núcleo, ahí está. Entonces, los procariotas, ¿qué eran? Si este es eucariota, procariotas, ¿qué eran? Los procariotas no tenían núcleo, pues. No Ahí tiene está. un núcleo definido, profe. Ahí está. Entonces, los eucariotas sí. Entonces, los hongos son organismos que sí tienen núcleo. Y además que tienen núcleo, tienen sistemas de endomembranas. Ahí está una membrana nuclear, un retículo endoplasmático. ¿Qué era el retículo endoplasmático? A ver, ya hemos visto 3 veces de ese tema. Un sistema de endomembranas, ¿no? Donde estaban, pues, ¿no? El sistema entre endomembranas rugoso y el liso, ¿no? Y ahí se producía la síntesis de proteínas y la síntesis de lípidos. Ya ahí está. Están recordando, ¿no? Recordar es volver a vivir. Ahí está. También teníamos las mitocondrias. ¿Qué hacían las mitocondrias? A ver, ¿qué hacían las mitocondrias, chicos y chicas, jóvenes y señoritas? A la respiración celular, la respiración. Yo mismo me respondo ya que ustedes no, no responden. Ahí está. Y un aparato secretor. Ya, bueno, ahí está el aparato. Ahí nos están llamando, Miguel. Ya, ahí está. Listo. Entonces, ahí está. Y muchos de estos son aerobios, obligados o facultativos. Eso quiere decir que va a haber, pues, estos van a presentar, pues, un tipo de, ¿no? Cuando dicen aerobios obligados o facultativos, o sea, quiere decir que algunos van a necesitar presencia de oxígeno y otros no van a utilizar, van a estar sin presencia de oxígeno, no necesitan oxígeno. Ya cumplen, entonces ahí está, aerobios. Son quimiotrófos, ¿ah? Entonces ahí están, son quimiotrófos, secretores de enzimas que degradan una amplia variedad, ¿no? De sustratos orgánicos en nutrientes solubles que luego son absorbidos. Entonces, como son quimiotrófos, ¿no? Entonces son capaces de utilizar pues compuestos inorgánicos, orgánicos, ¿ya? Como sustratos, como les decía, ¿no? Sustratos orgánicos. Estos necesitan pues sustratos para desarrollarse. Entonces ahí está. Entonces estos nutrientes lo van a obtener pues de estos nutrientes solubles y van a obtener energía, ¿no? En el metabolismo, ¿no? ¿No? En su metabolismo pues respiratorio, ¿no? Y estos son absorbidos pasivamente o integrados a la célula por transporte activo. Ya hemos visto eso también, ¿no? Que es transporte activo, que es transporte pasivo, pues, ¿no? Lo vamos a poner acá. Ahí está. Ya, listo. Entonces ahí tenemos esa característica. Bueno, hemos mencionado ese punto importante, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Qué estamos haciendo? Listo, ahí está.
Bueno, esto lo vamos a poner más acá. Bueno, ya está modificando porque no había pues esas letras que continúan. Y ahora sí. Listo, ahí tenemos eso, ¿no? Entonces, para que se vea mejor, ahí está. Entonces, estos hongos pues cumplen, pues tienen núcleo, tienen todo. Y para eso vamos a ver las diferencias en esta característica muy importante. Ahí está, ven, ahí está. A ver, vamos a ver. Miren, ahí están las estructuras de los hongos, las bacterias, bueno, las plantas y los animales. Bueno, no hemos visto de las bacterias, ¿no? Porque es de, uy, las bacterias también, uy, es un mundo muy grande, ¿no? ¿No? Ustedes cuando vean también, hubiéramos visto mejor bacterias, ¿no? Las gran positivo, las gran negativo, ¿no? Las que presentan coloración Tyndall, no, coloración gran, ¿no? Y ahí hay unas que son violetas y otras que no presentan coloración. Ya, y ahí habríamos visto mejor este tipo de bacterias. Ya, bueno, al siguiente escena será, les hablaré de las bacterias, que es un mundo también muy grande, ¿no? Hay bacterias que soportan temperaturas bajas, altas y medias, ¿ya? Hay bacterias que resisten los pHs, ¿no? pH a partir del 4.6 para abajo, ¿no? Y otras que son altas, ¿no? Y hay un mundo de las bacterias, es muy grande. Ya, entonces ahí vamos a ver bastante sobre bacterias. La siguiente será bacterias, ya no hablaremos de hongos. Bien, hablando de hongos, bien, miren, acá presentan núcleos, sí, los hongos presentan núcleo, las plantas también, y los animales también, sí, ¿no? Sí presentan, ahí está. Las bacterias no presentan. Los cromosomas sí presentan cromosomas, ¿ven? Los hongos presentan varios, también las plantas y los animales también presentan cromosomas. ¿Presentan membrana celular? También, sí presentan membrana celular. ¿No? Las plantas también, los animales también. Retículo endoplasmático también, ¿no? Ahí está. También las plantas y animales también presentan retículo. Las mitocondrias, ya les dije, ¿no? Cada una de ellas les he hablado. Ahí está, sí, sí, sí. Los cloroplastos, miren, los hongos no presentan cloroplastos. ¿Se acuerdan de los plastos? Les hablé los cromoplastos, los leucoplastos. ¿Eh? Y los cloroplastos quiere decir que tienen clorofila. Entonces estos no tienen clorofila, pues no, los hongos no tienen clorofila. ¿Ya? Las plantas sí, pues sí tienen clorofila, sí, sí. Y acá los animales pues no tienen clorofila. ¿No? ¿Alguna vez han visto un animal que tenga clorofila? No creo. Ahí está. Los ribosomas también. Ahí están las bacterias, ¿no? ¿No? Los esteroles, ergoesterol, son lípidos, ¿no? Un tipo de lípidos, por ejemplo, en los animales sí presentan colesterol, ¿no? Y por ejemplo, eh, ya en las plantas también, pero no nos dicen cuál, ya, ahí está. Y por eso, miren, tienen pared celular, ¿no? Entonces, la quitina, mananos o glucanos, ¿no? Entonces, los hongos presentan en su pared celular, ¿no? Miren, estos hongos tienen pared celular, presentan quitina. Las bacterias presentan un tipo de pared que se llama muerina, ¿no? Ya, este tipo de muerina, pues, cuando hayan algunas, sustancias antibacterianas, ¿no? Eliminan esta pared y eliminan, pues, a toda la bacteria, ¿no? Entonces ocurren las bacterias, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está. En las plantas, pues sí, las plantas sí presentan un tipo de pared celular que está formado por este polisacárido llamada celulosa, ¿no? Celulosa, ¿no? Que es un polisacárido, ¿no? Y en los animales, bueno, en los animales, no presentan, pues, esta quitina, ¿no? No presentan pared celular, ¿ya? Los animales no presentan pared celular. Pero sí hay animales que presentan quitina, ¿no? Sí hay animales que presentan quitina.
¿no? ¿Y qué es la quitina? A ver, ¿quién se recuerda qué es la quitina? ¿Qué es la quitina? A ver, ¿qué es la quitina? A ver, la quitina, a ver, hemos hablado la otra vez de la quitina. ¿Qué era la quitina, chicos? Es un compuesto químico. Ya, sí, más o menos. Sí, Luis Ángel, más o menos ahí, por ahí vamos. Era un polisacárido, ¿no? Y este polisacárido está formando las estructuras de los exoesqueletos, ¿no? De los insectos y crustáceos, ¿no? Entonces, ahí está. La quitina, pues, es un polisacárido, ¿no? Que estaba presente en los exoesqueletos de los insectos y crustáceos. Eso en la estructura externa, ¿no? De los insectos y crustáceos. ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan, ya en la segunda clase creo que era eso, ¿no? Ya ven, no se acuerdan, estos chicos no se acuerdan. Ya, entonces ahí está. Imagínense que esto también forma parte, pues, ¿de quién? De los hongos, pues ahí está, miren. Esa quitina, ¿no? Que está presente en los insectos y crustáceos, el cangrejo, ¿no? Los camarones, ¿no? En los insectos, por ejemplo, hay varios insectos de caparazón duro, ¿no? Ahí está presente la quitina. ¿Ven? Entonces, también en estos hongos también está presente este polisacárido que se denomina quitina. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa estructura. Ya, listo. Entonces ahí tenemos esa estructura muy importante. Ya las diferencias estructurales ya hemos visto. Y ahora vamos a ver las características. Ah, bueno, acá hemos puesto el cuadrito de las características. Ahí está. Entonces hemos visto, miren, acá estoy viendo, acá he puesto una tablita en la cual me hablan un poquito sobre una clasificación sobre estos tipos del reino fungio, este tipo de hongos, ¿no? Ahí está el ascomicota, ¿no? Ascas, que son estructuras productoras de esporas en forma de sacos. Ya dijimos que era esporas, ¿no? Desde levaduras a hongos de sombreros grandes, ¿no? Entonces hay esa clasificación. Los basidiomicotas, ¿no? Hongos superiores, setas y otro tipo de hongos de forma de reprisa. Los cigomicotas, ¿no? Los mohos, por ejemplo, hongos micorriza o micorricíquidos y descomponedores del suelo. Bueno, hay algunos que descomponen algunas sustancias que están presentes en el suelo. Los chitridiomicotas, hongos primitivos, chitridios, o los deuteromicotas, ¿no? Hongos de reproducción asexual. Vamos a ver, cuando veamos reproducción, vamos a ver que va a existir dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Bueno, no les voy a preguntar pues esta clasificación, ¿ya? Así que no se preocupen tampoco, les voy a preguntar, ¿no? ¿Ya? Algunas cosas, que tengan que ver con nombres y todo eso, ¿no? Muy complicado aprenderse pues todos esos nombres y saber cuál de ellos tiene esa característica, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente aprender pues algunas características principales de los hongos, ¿no? De los hongos. Entonces, cuando hablamos de estas características, vamos a encontrar pues algunas características muy importantes, ¿no? Como les decía, son organismos eucariotos, ¿no? Eucariotas, ¿no? O sea, mm, tienen núcleo, ¿no? Y presentan sistema de endomembranas, organelos, organoides, ¿no? En el interior de sus células, ¿no? Tienen pared celular, también hablamos de eso, que tenían pared celular, ¿no? Bueno, se les ha clasificado al principio junto a las plantas, ¿no? Por tener pared celular, pero no tienen celulosa, sino en su lugar tienen quitina, ¿no? Ya les expliqué por qué ¿no? Por qué presentan esta quitina, ¿no? También podemos ver que son organismos sésiles y multicelulares, ¿no? Primero veríamos que son organismos sésiles, son organismos pues que presentan varias células,
¿no? Que algunos forman y están conectados, y en alguna forma pues están conectados entre sí, ¿no? Algunas, ¿no? Entonces ahí cuando veamos varios tipos de hongos, vamos a ver que estos crecen pues en diferentes lugares y van a estar conectados entre sí por este proceso de esporulación, ¿no? ¿Y cuando se llama sésiles, ¿no? Cuando estos organismos, ¿no? No pueden moverse, ¿no? Entonces, por ejemplo, los árboles pues están en un lugar, los árboles están en un lugar y no tienen movilidad, ¿no? Por eso se le llama esta característica muy importante, ¿no? Que presentan este tipo de características sésiles, ¿no? No tienen movimiento de un lugar, ¿no? De un lugar a otro. Y son heterótrofos, ¿no? Cuando se quiere, ¿qué eran heterótrofos? Ya les expliqué hace un ratito que era heterótrofos. Los que producen sus propios alimentos. ¿Eso era heterótrofos, chicos? ¿O eso era autótrofos? Autótrofos. A ver, autótrofos. Autótrofos son los que producen su propio alimento y Ah, heterótrofos son los que necesitan de otro. ya está claro. Por ejemplo, los animales, ¿no? Necesitan de otros organismos que produzcan su propio alimento, las plantas y todo eso, ¿no? Y los heterótrofos son aquellos que esperan, pues eso, y se alimentan, perdón, se alimentan de otros, pues, ¿no? Se alimentan de otros. Ahí está. Entonces, muchos de estos hongos, ¿no? Obtienen su energía de materias orgánicas en descomposición, ¿no? Entonces hemos visto, pues ahí, por ejemplo, esos tomates que les mostré en una foto, ¿no? Presentan pues ese proceso de descomposición de materia orgánica, ¿no? O de desechos, ¿no? O están descomponiendo algún desecho, hojas, por ejemplo, en proceso de descomposiciones, ¿no? De ahí nacen pues estos hongos, ¿no? ¿Ya? O de otros organismos, por ejemplo, animales muertos, ¿no? Puede ser que estos hongos estén presentes ahí y empiecen a aprovecharse de estos nutrientes, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí podemos encontrar esa Coloca en su característica. pantalla. Ay, perdón, mi pantalla. Ahí está. Y ahí podemos, ya, y ahí podemos aprovechar pues estas características de ser heterótrofos, ¿no? Heterótrofos, ¿ya? O heterótrofos. Bueno, listo. Entonces ahí hemos visto algunas características importantes sobre estos hongos. Ahora, cuando hablamos de morfología, ya, vamos a hablar pues voy a agrandar este dibujo un poquito para que lo vean, ¿ya? Vamos a clasificar en la morfología. A ver, vamos a ver. Acá, ven, ahí está. Acá, este tipo de hongo se llama macromicetos, macro grande, ¿no? Micetos varios, ¿no? Están formados, pues, un, por una, por una mm, modificación, ¿no? Media carnosa, ¿no? Carnosa, llamada pilio o sombrero. Acá está, ¿no? Entonces, acá, ¿ven? Estas estructuras van a formar, pues, ¿se acuerdan de las hifas? ¿No? Acá están las hifas, son estos filamentos, ¿no? Estos filamentos que están acá, a ver, un poquito más grande, son filamentos o hilos, ¿no? Que van a formar, pues miren, y viene desde la raíz, ¿no? Van a formar estas hifas, van a formar estos sombreros, miren, acá parecieran como si fueran hilitos, ¿ven? Ya, estas estructuras, ¿ya? Van a estar formadas por estas características, ¿no? Muy importantes, ¿no? Que van a darle esa característica de sombrero, o llamada pilco, ¿no? ¿No? Unida a una parte central, ¿no? Ahí está el tallo, ¿no? ¿Ya? El tallo, ¿no? ¿No? O llamada,
el ápice, ¿no? El ápice o tallo, ¿no? ¿Ya? Bien diferenciada, estamos viendo, ¿no? La estructura, ven, acá es bien diferenciada. Uno que es la parte del sombrero, ¿no? Donde por el tallo va a pasar varios hilos o varias hifas y van a formar pues este pie o tallo, ¿no? Y ahí está, también va a haber una unión entre el tallo y el sombrero y eso se va a llamar el anillo, ¿no? Listo. No, entonces, en un principio, pues vamos a encontrar esta característica, ¿no? Que va a formar, pues, una vaina de hifas y que esto va a madurar, pues, ¿no? Conforme pase el tiempo, ¿no? Ya, por lo general también va a formar, pues, una base, ¿no? O estipe, o llamada volva, ¿no? Es como un saco, ¿no? ¿No? Es como un saco que contiene, pues, a este, a este tipo de hongo, ¿no? Un saco o volva, ¿no? Y a su vez eso va a estar formado por quienes, ¿no? Por una base en la cual vamos a encontrar los micelos, ¿no? Que va a ser un tipo de raíz, pues, que se va a estructurar, ¿no? Y cuando vemos acá, por ejemplo, este dibujo lo vamos a agrandar un poquito para que ustedes lo vean, ¿ya? Imagínense, acá está, pues, ¿no? Este tipo de hifas, ¿ven? Estos hilos blancos, como ven acá, ¿ya? Y esto va a estar, pues, esto va a tener, pues, una raíz y eso va a estar ahí, ¿no? Presente. Entonces va a formar, pues, esa característica principal de esta estructura, ¿no? De este tipo de, ¿no? De, de hongos, ¿no? A ver, imagínense, pues, que esto, pues, esté presente, ¿no? Esté presente, a ver, vamos a ver un ratito. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos, pues, ¿no? Acá está la Tierra, ¿no? Digamos, la Tierra, ¿no? Y acá van a estar, pues, estos hilos que van a recorrer, pues, digamos, esta es una hifa y va a recorrer todo esto. Y como ven, va a formar estas laminillas, ¿no? Estas laminillas. De donde va a salir las esporas, ¿no? Las esporas, estos granitos que van a caer en la Tierra, ¿no? Digamos, a ver, vamos a ver, digamos que esta espora cae, ¿no? Cae, ¿no? Y van a hacer pues otro honguito, ¿no? Van a hacer otro hongo así, ¿no? Con las mismas características, pues porque es ¿no? Y todos estas bolitas esporas van a caer pues al suelo y van a hacer pues más hongos, ¿no? Van a hacer más hongos. Entonces, ahí vamos a encontrar pues esa característica muy importante de estos hongos, ¿no? Y así lo vamos a encontrar en la naturaleza. Pues miren, acá ya se presentó ¿no? Este proceso de esporulación y ya está saliendo otros. Y acá está en un tronco, pues, ¿no? Y no necesariamente va a estar, pues, sobre la tierra, ¿no? Va a estar en materiales orgánicos, ¿no? Sobre todo en descomposición de organismos, entonces va a estar en rocas, en piedras, en cualquier lugar donde encuentre pues los medios adecuados para vivir. Entonces ahí vamos a encontrar pues este tipo de hongos, ¿no? Ahí está el cuerpo fructífero y todo esto pues ¿no? Se corta y se consume y la gente consume ese tipo de alimentos. Bueno, un tiempo, por ejemplo, había unos chicos que han desarrollado un proyecto de titulación en industrias que utilizaron pues estas ostras para hacer un producto a base de esto, ¿no? Que se llama chorizo. No sé si alguna vez han comido un chorizo, que mayormente se hace a base de carne, ¿no? De carne. Pero esta vez sustituyeron cierta cantidad de carne por estas ostras, ¿no? Entonces, bueno, chorizo de ostras lo llamaban. Entonces ahí formularon sus experimentos y sacaron y elaboraron ese producto, ¿no? Mucha gente consume pues estos productos a base de estas características.
Ahora, no solamente tenemos ese tipo de macromicetos, sino también tenemos los hongos micromicetos. Estos son macro, que son grandes, ¿no? Y micro, que son pequeñitos, ¿no? Y que son saprofitos, o sea, que son organismos que descomponen, ¿no? Que dijimos que descomponían y se aprovechan de la descomposición, ¿no? Saprofitos ambientales, o sea, se aprovechan de compuestos orgánicos o compuestos en descomposición, ¿no? Y ahí hay una clasificación morfológica en mohos y levaduras, ¿no? Entonces, los mohos y levaduras, pues son, como decía acá, son unicelulares, o sea, son pequeñitos y solamente se ve con los microscopios, ¿no? Entonces ahí están las levaduras para el pan, y los mohos que hemos visto que se presentan en las frutas, en los productos, ¿no? Entonces estos pueden ser mm, manomórficos, ¿no? O dimórficos, ¿no? O sea, unos presentan, ¿no? Una deformación o presentan varias deformaciones, ¿no? Según va a ser, y estos van a crecer según la temperatura, el sustrato y las formas, ¿no? En las cuales esto se desarrolla. Bueno, las levaduras para la fermentación del pan, por ejemplo, necesitan pues ciertas condiciones de humedad y temperatura, ¿no? No crecen así nomás o no, el pan no va a desarrollarse si no hay pues esta humedad y estas condiciones en las cuales se va a desarrollar este proceso, ¿no? Entonces hay productos que se desarrollan de esa manera, ¿no? Y ahí está, podemos encontrar entonces acá unas imágenes de este tipo de morfologías que les he mencionado. Los macromicetos y los micromicetos, ¿no? Ahí están los saprofitos, ¿no? Estos mohos que se presentan en los tomates, en las naranjas, en el pan, por ejemplo, ¿no? Y las levaduras que, bueno, son necesarias para los procesos tecnológicos, para la elaboración del vino, por ejemplo, ¿no? Se utiliza. Y ahora, pues, hay diferentes tipos de levaduras que podemos encontrar, ¿no? Y ahora se comercializa mucho este tipo de productos, ¿no? ¿Ya? Se comercializa mucho este tipo de productos. Y acá encontramos, pues, acá la explicación de las cifras, ¿ven? Es como una raíz, ¿no? El micelo está abajo como la raíz, y acá están creciendo las cifras, ¿ven? Ya acá está el sombrero, el talo y las estructuras que generan las esporas, ¿ven? Ya está listo. Bueno, este mundo de los hongos son muy importantes, ¿no? Necesitamos ahí desarrollar este proceso. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de reproducción, ¿ya? Los hongos deben de reproducirse fácilmente para conservar, ¿qué dice? Su capacidad de adaptación y se reproduce sexual y asexualmente. Pues ahí vamos a encontrar dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Entonces, cuando hablamos de reproducción sexuada perfecta, también se denomina teleomorfa, ¿no? Y la reproducción asexuada, anamorfa o mitospórica, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora este tipo de reproducciones que se presentan en los organismos, en este tipo de organismos, los hongos, ¿ya? Vamos a ver este tipo de reproducción. A ver, entonces comenzamos. Cuando hablamos de reproducción sexual, dice, la reproducción sexual empieza, ¿no? De los hongos depende de la compatibilidad entre las hifas del mismo individuo. Ya estamos viendo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá hay varios hongos, bueno, en la imagen, ¿no? Imagínense que acá, pues, estas hifas, ¿no? Tienen que estar compatibles con las del otro hongo para que exista una formación, ¿no? Sexual de gametos, ¿no? Ya, entonces ahí está. Entre las hifas del mismo individuo, homotálicos, o sea, iguales, ¿no? Igual. O de individuos cercanos de la misma especie o con el
o pool genético necesario para el reconocimiento de las cifras heterotálicos, ¿no? Heterotálicos. Hetero es distinto, ¿no? Entonces ahí está diferentes, pues, características, ¿no? Entonces va a haber un tipo de reproducción sexual, ¿no? Cuando hablamos de que, por ejemplo, estos van a cumplir, van a mantener su estructura, su membrana nuclear, ¿no? Se mantiene durante el proceso, ¿no? Entonces, en la reproducción sexual, esta membrana nuclear que estamos viendo, o, bueno, el núcleo pues tiene una membrana nuclear y en los hongos se va a mantener esta membrana nuclear, ¿no? A comparación, ¿no? En los hongos se va a mantener esta membrana nuclear, a comparación en la planta y en los animales que pues sufre pues una ruptura de la membrana nuclear y los cromosomas se van hacia los polos y ocurre la etapa de meiosis y todo eso. ¿Ya? En los hongos no, se mantiene esa estructura, esa membrana nuclear, ¿no? Entonces se mantiene la estructura del núcleo, ahí podemos encontrar. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver este proceso de reproducción asexual, ¿no? Reproducción sexual. ¿Ya? Y cuando hablamos de reproducción asexual, ¿sí? Una reproducción asexual es generar un crecimiento del micelio, ¿no? Hemos visto micelio fúngico, o sea, miren esto de acá. Acá está el micelio, ¿no? En la parte como si fuera la raíz, ahí está. El micelio fúngico, ¿no? Ahí está, ¿ya? O colonizar un sitio o sustrato específico para el cual ya se cuenta con los genes necesarios para sobrevivir. Entonces, la raíz o el micelio, ¿no? Aunque conocemos nosotros, si lo llamaríamos como raíz, es donde va a reconocer los lugares y donde se va a desarrollar este tipo de reproducción asexual, ¿no? No necesita, pues, un tipo de reproducción sexual por, por gametos, ¿no? Algo así. ¿Ya? Este tipo de reproducción asexual tiene que ver con procesos de fisión, gemación y fragmentación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fisión, ¿sí? ¿Saben qué es fisión? He preguntado al otro grupo también qué es fisión. ¿Alguien sabe qué es fisión? Hola, hola, hola. Profe, es el roce de dos cuerpos. Cómo qué, hijo? Francito, ¿qué nos has dicho, hijo? El roce de dos cuerpos, profe. Ah, más o menos, más o menos. A ver, ¿han visto Dragon Ball? A sus compañeros también les he dicho eso. ¿Han visto Dragon Ball? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes han visto Dragon Ball? Ya, ¿qué pasa en Dragon Ball? ¿Qué pasa con, ya ahí está, sí, sí han visto, ¿no? Ya, ¿qué pasa con Goku? Con Vegeta. ¿Qué hacen? Bueno, a mí me gustaba ver Dragon Ball. Ya, La ¿qué fusión pasa? habrá. ¿Qué? ¿Qué había? Fusión. Fusión, ¿no? ¿Qué había fusión? ¿Qué es fusión entonces? Unión de dos cuerpos. Ahí está. ¿Y fisión qué sería entonces? Si fusión es unión, fisión ¿qué sería? Desunir. Ah, ruptura, pues, ¿no? Ruptura. Ahí está. Entonces ya saben, ya no se olviden de eso, ¿ya? Cuando es fisión es ruptura, entonces ahí nos habla de en la reproducción asexual, ¿ya? Es que si no les hago con esos ejemplos, se olvidan, ¿no? La fisión es la ruptura, entonces en la reproducción asexual va a ocurrir eso, ¿no? Va a haber dos etapas, va a haber tres tipos de reproducción asexual. Unos van a ser por procesos de fisión, o sea, el hongo se va a fisionar, se va a romper, ¿no? Digamos, ¿no? Un ejemplo. Ya, entonces ahí vamos a encontrar, pues, ese tipo de características, ¿no? Ya, digamos, acá está. A ver, vamos a dibujar acá. Digamos, no quiere decir que el hongo va a ser así, si no les estoy diciendo.
ya que este es el hongo. Entonces, como les digo, fusión es unión con otro hongo. En este caso, fisión va a ser, se va a romper, digamos, ¿no? Por la mitad, algo así, fisión, ¿ya? Ahora, gemación es cuando, por ejemplo, este es un hongo, ¿ya? Y de acá le va a salir, pues le va a empezar a salir, ¿no? Una parte externa, ¿no? Entonces, esta parte externa poco a poco va a ir desarrollándose y se va a romper, ¿no? O se va a desprender y van a quedar dos. Ahí está. Entonces, ahí está. Y la fragmentación, bueno, ya fragmentarse, pues es todo, ¿no? Todo se va a fragmentar. Ya, ahí está. Bueno, más o menos así, ¿no? Eso quiere decir así, que va a ocurrir esa parte, ¿ya? De ese tipo de proceso, ¿ya? Ahí está fisión, fusión, bueno, fusión no, fisión, fragmentación y gemación. Bueno, esos términos tienen que manejarlos porque ya ustedes van a ingresar y van a tener que aprender. Van a manejar bastante esos términos en los procesos biológicos que va a ocurrir pues en los vegetales y en los animales. La reproducción, por ejemplo, sexual y asexual, eso también van a aprender bastante. Entonces, miren, en la célula, en los hongos, ¿no? Que va a tener este tipo de reproducción sexual, ya, las cifras diploides, ¿no? Por ejemplo, acá si yo hablo de diploides, ¿no? Por ejemplo, un diploide es un N, ¿no? Digamos, un N, ¿ya? Resultante de la unión de dos cifras haploides, ¿no? Ah, no, diploides es 2N, ¿no? Di es 2, ¿no? Diploides, ahí está. Las cifras diploides resultantes de la unión de dos cifras haploides, ahí está. Un N más un N va a formar una, una hija o una hifa diploide, ¿no? 12, ¿no? Pueden dar lugar a esporas en estructuras tipo asca o basidios, ¿no? Entonces, esta diploide va a generar, pues dice, unas esporas, ¿no? Al final, mire, esta sexual, al final va a esporular también, o sea, va a generar esporas en las cuales va a desarrollarse, ¿no? Va a desarrollarse otra, otro hongo con estas características, ¿no? De hifas. Ahí está, un N. Entonces va a ocurrir esto. Bueno, no les voy a pedir que hagan todo esto, ¿no? Ya, pero en la reproducción sexual ocurre esto. Y en la reproducción asexual, las hifas haploides pueden dar lugar por mitosis o por meiosis, ¿no? Entonces, en la reproducción asexual, ¿no? Es la formación de esporas por mitosis, ¿no? La mitosis, bueno, como hemos visto, ¿no? Ocurre pues en la división de una célula, ¿no? En la cual ocurre pues se rompe primero la membrana citoplasmática, el citoplasma, ocurre una división, y acá la célula también, pues el núcleo se divide, ¿no? En dos. Y en este núcleo también va a ocurrir pues de la cariocinesis, la ruptura del núcleo, y los cromosomas van a ir hacia los polos, ¿no? Ahí está. Entonces y al final va a ocurrir dos células hijas, dos núcleos, ¿no? Uno con cada uno va a tener su núcleo y va a haber el reordenamiento del núcleo y todo eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces eso ocurre pues en la mitosis. En la meiosis ocurre pues, acá se va a formar dos células hijas, pero en la meiosis va a ocurrir pues, va a haber la formación de estas dos de acá, esta una va a dar una más y esta otra. Y al final van a ser cuatro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, eso tienen que estudiar un poquito si quieren aprender un poquito más sobre meiosis y mitosis. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces las hifas haploides pueden dar lugar, dice, por mitosis o meiosis, bueno, acá mitosis solamente han puesto, a unas esporas llamadas conidios o conidiosporas. Bueno, esto ya es un nombre técnico que se le ha dado a este tipo de reproducción asexual cuando generan pues estas células hijas, ¿no? Las esporas o conidios o conidiosporas y que van a caer en el suelo, en la superficie, donde haya, ¿no? Sustratos adecuados para el desarrollo de estas.
estos organismos, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar este tipo de reproducción sexual y asexual, que es lo más importante, ¿ya? Recordar. Y bueno, para terminar hoy día vamos a ver lo que es nutrición. La siguiente clase vamos a ver crecimiento, ¿ya? Clasificación y las preguntas, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a ver. Entonces ustedes tienen que revisar, ¿no? De todas maneras la separata para ver si alguna pregunta de esta parte viene, ¿no? En el examen y también revisar siempre las alternativas que encontramos acá, ¿no? Entonces ahí está. Nos vamos a quedar en nutrición, así que vamos a ver un poquito sobre nutrición. Entonces, los hongos, dice, necesitan, ¿no? Elementos esenciales como activadores o constituyentes de las enzimas. Entonces, el efecto de su carencia o bajo suministro se manifiesta con reducción en el crecimiento y en la esporulación. Entonces, es como nosotros, ¿no? Si nosotros no nos alimentamos bien, no vamos a crecer y no vamos a poder reproducirnos, ¿no? Entonces, igual, todo organismo vivo o todo ser vivo necesita pues este tipo de reproducción o crecimiento o nutrición, pues, ¿no? Si no, no va a cumplir las funciones biológicas que necesita cumplir, ¿no? O también el incremento o reducción de varias de una de sus enzimas o metabolitos de sus células. ¿Ya? Entonces ahí está, estas enzimas que ayudan pues a la velocidad de las reacciones que ocurren en estos organismos, ¿no? Entonces, bueno, la fuente pues principal de energía eh, para los hongos lo obtienen pues de los carbohidratos. Entonces, como vemos, estos organismos requieren de carbohidratos para su desarrollo, ¿no? ¿No? Entonces ahí vamos a encontrar que los carbohidratos, ¿no? Y cuando hablamos de sustancias eh, elementales, encontramos a los carbohidratos o a los componentes eh, que contienen glucosa, ¿no? ¿No? O los hidratos de carbono, que son necesarios para el desarrollo de estos organismos. Ahora, los elementos esenciales son de dos clases, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, ¿no? Los no metálicos, ¿no? Como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, y metálicos como, ay, a ver, esto se ha ido abajo, como potasio, magnesio, hierro, manganeso, cobre, y sí. Ahí podemos encontrar. Entonces, hay elementos esenciales que son necesarios para el desarrollo, ¿no? Nutricional de estos hongos. Entonces, ahí podemos encontrar estas estructuras muy importantes. Pero el más importante son los carbohidratos como sustancias de fuentes de energía, ¿ya? ¿No? Que se obtiene pues de estos carbohidratos, ¿ya? De estos carbohidratos. Ya está bien, entonces ahí podemos ver este tipo de sustancias como el hidrógeno y todo eso. Ahora, dentro de estas características, vamos a ver que la nutrición de estos hongos heterótrofos va a consistir pues en saprofitos o descomponedores. Ya les dije que eran saprofitos, ¿no? ¿No? Sus organismos que viven pues de materia orgánica, ¿no? O materia en descomposición, ¿no? Se alimentan pues se alimentan descomponiendo restos de seres vivos. Por ejemplo, acá vemos un tomate, ¿no? Un tomate, una manzana, una fresa, hemos visto, les he mostrado imágenes, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar este tipo de organismos. También tenemos pues la nutrición de los hongos, también puede ser simbiótica, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los líquenes, hablamos de las comiceto, que era un tipo de hongo que estaba presente y que vivía pues ¿no? Vivían pues junto a una alga, ¿no? Alga, entonces ahí podíamos encontrar este tipo de simbiosis, ¿no? Simbióticos. Se asocian con otros seres vivos y sin causarles daño, ¿no? Entonces ahí forman los líquenes, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren, acá están en los troncos de los árboles, habían esas como estructuras verdes y todo eso,
y ahí pues vivían estas algas y estos líquenes, ¿no? Este tipo de estructuras, ¿no? Líquenes. Y ya después tenemos a los parásitos, ¿no? Viven a expensas de un organismo al que causan enfermedad. Ahí está, entonces los parásitos, ¿sí, no? Ya, entonces a veces viven a expensas de esos organismos. Listo. A ver, un ratito voy a descansar y ustedes van a ir llenando su asistencia, ¿ya? Un ratito, chicos, voy a buscar la asistencia. Un ratito, un minuto. Ya, chicos, pueden llenar el formulario. Voy a buscar el código. Ya, chicos, a ver, un par de minutos. Me avisan, por favor. Ya, chicos, ya están todos listos. A ver, confirmen, confirmen. ¿Alguien tiene alguna dificultad? Ya, listo, listo. Entonces nadie tiene dificultad. Vamos a seguir presentando. Continúa, profe, listo. Ya, chicos, entonces vimos acá el proceso de nutrición, ¿no? De estos hongos. Vimos los saprofitos o descomponedores, los simbióticos que, ¿no? Que viven pues en simbiosis, ¿no? Comparten pues los nutrientes o comparten, ¿no? El medio, ¿no? Las algas y los comicetos. Y los parásitos que viven a expensas de un organismo al que causan enfermedad. ¿Ya? Entonces ahí están los organismos. Ya, listo. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a avanzar un poquito sobre el tema de crecimiento, ¿no? Bueno, eh, si nosotros vemos esta imagen, ¿no? Vamos a ver esta imagen, a ver acá. Miren, en un ciclo de un organismo, tanto bacterias o cualquier tipo de organismo, ¿no? Ahora estamos viendo con el virus, ¿no? Ya va a haber una parte, pues, en la cual, la inoculación, ¿no? Va a haber una parte en la cual va a haber una etapa de latencia, ¿no? Acá latencia. Después va a haber una etapa, o etapa estacionaria, ¿no? Que se le llama. O sea, la etapa en la cual, bueno, acá está la etapa estacionaria, perdón. Acá es la etapa de latencia, donde el organismo o el microorganismo, ¿no? De una célula, acá, ¿no? Va, va a adaptarse, pues, ¿no? Va a adaptarse a las condiciones.
Después va a venir una etapa logarítmica exponencial, ¿no? Donde va a crecer rápidamente, ¿no? Va a crecer. O sea, digamos que acá va a haber un hongo o un microorganismo, ¿ya? Y pasado un minuto ya no va a haber uno, sino va a haber 100. Ahí está, esa es la etapa exponencial. Pasado otros, ya no va a haber 100, sino va a haber 1900. ¿Ya? Entonces, esa es la etapa en la cual está desarrollándose pues este organismo, ¿no? Entonces va a llegar a una etapa en la cual ya no se va a desarrollar más, va a llegar a su tope, ¿no? Y ahora con el virus estamos viendo eso, ¿no? Hay una etapa en la cual la segunda ola va a llegar pues a la etapa cúspide, ¿no? Cúspide, hay, ¿no?, la cantidad de infectados o la cantidad de personas que han fallecido lamentablemente, va a llegar a esta etapa, ¿ya? Y se va a mantener por un tiempo, ¿no? ¿No? Y después va a empezar a bajar, ¿no? Va a ocurrir la muerte, ¿ya? Entonces, de esa etapa, entonces vamos a estudiarla, ¿no? La siguiente clase les voy a explicar cada una de estas etapas en las cuales nosotros vamos a ir viendo cómo ocurre este proceso, ¿no? En todo organismo ocurre eso, ¿no? En todo organismo vivo, ¿ya? Entonces, eso ocurre en esas etapas. Entonces, se puede medir, ¿no? Acá dice, perdón. Dice, se puede medir un aumento de masa celular o en el número de células, en ambas formas. Entonces ahí vamos a ver cuando se desarrolla un hongo, ¿no? Va a ocurrir estas cuatro etapas, log, estacionaria y muerte, ¿no? Esta es la etapa de latencia, de adaptación, la etapa exponencial, la etapa estacionaria y la etapa de muerte. Y eso también ocurre, pues, ahora estamos viviendo esas etapas con la pandemia, ¿no? Entonces ahí vamos a mencionar ahí esas fases. Entonces ahí nos habla del crecimiento, nos habla de este tipo de, acá está, uy, se pasó, ¿no? Se pasó, ahí está. Dice, se puede medir en aumento de masa celular o en el número de células ambas formas simultáneamente. Su potencialidad depende de la composición del medio. Entonces va a depender mucho si este desarrollo que estamos viendo acá en estas fases, ¿no?, va a ocurrir, ¿no? ¿No? Va a ocurrir, va a depender mucho del sustrato, ¿no? O de dónde se va a alimentar esta, este hongo, ¿no? Y de las condiciones ambientales a las que están expuestos. Las condiciones ambientales a las cuales están expuestos estos organismos vivos. Por ejemplo, un mono va a vivir pues en las frutas, en las manzanas o en las fresas, ¿no? Porque tiene de dónde alimentarse y tiene la temperatura adecuada, ¿no? Condiciones ambientales, va a haber oxígeno, va a haber todo eso. Y si un hongo crece en un medio líquido que contiene todos los nutrientes esenciales, ¿no? Entonces ahí también va a haber un desarrollo, ¿no? El peso seco puede ser graficado como el tiempo obtenido según esta curva a la que nosotros estamos viendo. Entonces, ven, acá están las fases y la próxima semana, ¿no? O la próxima clase, perdón, la próxima semana, ¿no? Ya les voy a explicar fase por fase qué ocurre, pues, en estos organismos. Y no necesariamente, ya, en un hongo, pues, en una bacteria también ocurre este proceso, un virus también pasa por esta etapa. Solamente que los virus, pues, no se pueden, tienen, pues, mutaciones, ¿no? Cambian su código genético y ese virus, pues, es difícil, ¿no? Y ahora están estudiando bastante cómo eliminar este virus. Y ocurre todo este proceso de crecimiento, ¿no? De crecimiento en el desarrollo de estas etapas y también ocurre pues en todo lo que nosotros estamos viendo. Ya chicos, entonces nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Y si alguno lee un poquito más sobre esto, ¿no? De estas fases y todo eso, entonces, ¿no? Vamos a ver que ahora el virus de la pandemia, pues en el Perú ya está en esta etapa, ¿no? Estacionaria, y ya está empezando a decrecer el caso de infecciones
y de muertes, ¿no? Porque ya llegó a su tope, ¿no? Siempre han escuchado esa definición, es porque hay un ciclo que pasa pues un organismo, ¿no? ¿No? Se desarrolla y tanto una bacteria, un virus, ¿no? Cumplen estas 4 fases elementales que nosotros estamos viendo. Ya chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, antes de acabar. Sí, entonces, sí, si tienen alguna pregunta lo pueden hacer, si no, ya terminamos acá. ¿Alguien? Nos queda un par de segundos todavía. Sí, nos queda un minuto. Nos queda un minuto para acabar. ¿Ya? Entonces, nadie, chicos. Ya, entonces dejamos de compartir y dejamos de grabar. Ya, repasen entonces, chicos, para las siguientes clases. Bueno, el siguiente jueves y vamos a continuar con este tema sobre los hongos, ya la etapa del crecimiento mismo, la clasificación, ya, y también ya las preguntitas, ¿no? Vamos a verlo ahí, algunos temas. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, chicos, entonces voy a detener la grabación para que se puedan ir a su otra clase que les toca.